la segunda clase relacionada a la gestión de riesgo. Entonces, en la primera clase nosotros hemos definido qué cosa es gestión de riesgo, hemos definido lo que es el evento adverso, hemos hecho la definición de los desastres, la diferencia que hay de desastre con emergencia, y hemos visto que desastre es cuando no puede, no alcanzan, digamos, los recursos locales y tiene que pedir ya sea apoyo nacional o apoyo internacional. En cambio, la emergencia se desarrolla con lo propio. También hemos visto los tipos de desastre, que son desastres naturales y que son también desastres causados por la mano del hombre o pueden ser de ambos. Hemos visto cuáles son los efectos sobre la salud de las personas y en los establecimientos. Hemos hablado del ciclo del desastre, hemos dicho que tenemos primeramente la prevención, la mitigación, la preparación, la mitigación y hemos visto finalmente que termina el ciclo con la rehabilitación y la reconstrucción. El día de hoy vamos a continuar con los desastres y vamos a ver lo siguiente. Primeramente, vamos a hablar sobre el impacto que tiene la salida de operación en el funcionamiento de los hospitales. ¿Qué pasa cuando, digamos, un hospital deja funcionar? Cuando el hospital deja de funcionar, puede haber impacto sobre la salud, sobre la población y sobre la economía. Entonces, brevemente, vamos a definir estos tres términos. Dice, ¿qué pasa cuando sale de operación? Operación es sinónimo de funcionamiento, el hospital, por un desastre. Se incrementa el riesgo de muerte y minusvalía, especialmente en los enfermos y en los heridos. Habla de los heridos, pensando de que es un desastre natural que puede ser un terremoto. Y la otra cosa, que otro impacto tiene, deja al personal de trabajo. Entonces muchas veces tienen que ir a albergues, que no es igual que un hospital, porque ya también hemos mencionado que lo importante de un hospital es que tenga los servicios básicos. Y cuando hablamos de los servicios básicos, está hablando de agua, desagüe y electricidad. También hemos visto que el hospital no puede funcionar, los servicios críticos como son emergencia, unidad de cuidados intensivos, centro quirúrgico, no pueden funcionar si es que no tuvieran agua y si es que no tuvieran luz. Entonces definitivamente dice, al personal de salud sin infraestructura. ¿Qué cosa puede ser? Puede ser que el hospital ha resultado afectado en su estructura y entonces tienen que desocupar el hospital, tienen que evacuar a los pacientes y entonces esos son los problemas que dice que incrementa riesgo y que deja al personal de salud sin su infraestructura de trabajo. Pasa en la población. Dice que se estima que en el mundo al menos 24 millones de personas quedaron sin servicios de salud debido a la interrupción después de un desastre. Esto es lo mismo, se estima que en el mundo, ¿no? Entonces estamos viendo algunos tipos de desastres. Al menos 24 millones de personas quedaron sin servicios de salud debido a la interrupción de estos servicios de salud después del desastre. ¿Y qué pasa en la economía? Entonces, vemos que afecta a quiénes. Afecta a la población, afecta a la economía. Y dice que entre el año 1981 y 1996 la pérdida directa por daños en establecimientos de salud fue de 3.120 millones de dólares. Y esta es una evaluación que hizo CEPAL. Algo reciente que nosotros podemos ver acá es que el fenómeno del Niño del año 97-98 hizo perder al Perú 3.500 millones de dólares, es decir, el 4.5% de Producto Bruto Interno Nacional. Entonces, ya ustedes dan cuenta cómo es esto de que definitivamente un desastre puede afectar tanto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos.
Viene una pregunta, ¿son los hospitales seguros ante desastres? Y definitivamente tendríamos que decir, nuestra respuesta tendría que ser sí. No es que son, sino deben ser. Deben ser seguros ante desastres. ¿Por qué? Puede caerse cualquier edificación y solamente se tienen 2 edificaciones esenciales y entre ellas se prioriza a los hospitales. Y las otras edificaciones esenciales son las de educación. Después puede caerse todo, pero dice, estas 2 infraestructuras denominadas esenciales frente a los desastres no deben caerse. Y con prioridad los hospitales. Y acá dice, todos los grandes desastres han tenido un gran impacto en el funcionamiento de los establecimientos de salud. Muchos hospitales han sido severamente afectados por los desastres naturales y vimos la clase pasada la afectación en el hospital de Tanta en el 2001, en el 2007, los hospitales de Ica, el hospital de Pisco que se vino abajo, el hospital regional de Ica también se vino abajo, el hospital de salud también fue afectado en más del 80%. Entonces, es realmente cierto lo que dice esto. Y definitivamente ustedes ven, no es igual que nosotros traslademos a nuestros pacientes, por ejemplo, a un albergue, a una carpa. Entonces yo preguntaría, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con las conexiones de oxígeno que debe tener UCI? Ya sabemos que las camas de UCI tienen que ser el 100% con oxígeno. ¿Vamos a llevar balones de oxígeno? Sí, podríamos llevar balones de oxígeno, pero esto realmente no es lo que se debe hacer. Y hay una pregunta, ¿por qué siempre hablamos de la seguridad de hospitales y por qué no hablamos de la seguridad del primer nivel, por ejemplo, de centros de puestos de salud? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Doctora, disculpe, me escuché entrecortado. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ya, les decía que siempre, por ejemplo, este tema de los hospitales seguros y los hospitales deben ser seguros. ¿Por qué nos decimos como ustedes me han escuchado cuando he hablado de las clases, en mucho he dicho establecimientos de salud sin poner la palabra hospitales? Cuando hablamos de establecimiento, se entiende que estamos hablando de los establecimientos de diferente nivel de complejidad y de respuesta, ¿verdad? Que pueden ser primer nivel, pueden ser segundo nivel o pueden ser el tercer nivel. ¿Y por qué acá siempre nosotros hablamos de hospitales? ¿Se entendió ahora sí la pregunta? Una de sus compañeras me dice, puede ser por la cantidad de la gente. Pregunto yo, ¿será por la cantidad de la gente? Porque están mejor equipados, doctora. Definitivamente, porque tiene mayor nivel de complejidad y por ende mayor nivel de resolución. Y lógico, tiene mejor equipamiento, una tecnología mayor y el recurso humano es más especializado. Y definitivamente decíamos, si en nuestro país el desastre más frecuente son también los terremotos, son las inundaciones, estos pacientes, ¿dónde tienen que ir? A veces es difícil resolver sus problemas de salud en un primer nivel y tienen que ir a un segundo o tercer nivel. Acá no decimos hospitales de mediana, de baja o de alta complejidad, hablamos en el término de hospitales. Seguimos. Y acá vamos a definir qué son hospitales seguros, ¿no? Hay varias definiciones, son definiciones de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a ver. Dice, se define un hospital seguro como un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediatamente después de que ha ocurrido el desastre natural. O sea, siguen funcionando en su misma infraestructura e inmediatamente después. El término abarca a todos los establecimientos de salud, cualquiera que sea su complejidad, ¿no? Si es que hablamos ya, queremos hablar de todo, podemos, pero no hablamos de un primer nivel, ¿sí? Hospitales seguros, dice, el hospital es seguro cuando cuenta con la máxima protección posible. Asimismo, vías de acceso al establecimiento, los servicios de suministro de agua potable,
de energía eléctrica y telecomunicaciones que deben continuar operando, lo que va a permitir garantizar el funcionamiento continuo y absorbe la demanda adicional de la atención médica. Y creo que eso también lo hemos comentado, decimos, la demanda adicional, porque todos los hospitales tienen ya una demanda propia, ¿no? Una demanda que es la que siempre tenemos, tanto una demanda para consulta externa, para hospitalización o para emergencia. Pero cuando surge un desastre, entonces a esa demanda, que es la que siempre tenemos, se agrega la demanda que es resultado del desastre. Tenemos, por ejemplo, para citar el ejemplo, como ejemplo, valga la redundancia, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo de que decimos? Con el COVID, definitivamente nosotros tenemos una demanda que es la normal, pero esta demanda se ha visto afectada y se ha visto minorizada, solamente se atienden los casos que son muy urgentes. ¿Qué cosa? Para tener disponibilidad de camas y poder atender en este caso de esta pandemia. ¿Qué es un hospital seguro ante desastres? Se considera que un hospital es seguro ante desastres cuando hay protección de la vida del personal, de los pacientes y de los visitantes. Protección de la vida del personal, de los pacientes y de los visitantes. Y entonces tendríamos que mencionar que en el año 1980, 81, no estoy muy segura, hubo el gran terremoto en el Distrito Federal en México y se cayó un hospital. El terremoto fue a mediodía, entre las 11, 12 de día, y el hospital se vino abajo y murieron más de 500 personas. Y esas personas, ¿quiénes eran? Era personal del establecimiento, eran pacientes y eran visitantes que en ese momento murieron 500 personas. Es a partir de ahí que la Organización Panamericana de la Salud comienza a hablar de la vulnerabilidad de los hospitales. Y dicen, bueno, hasta ahora no nos hemos preocupado de si un hospital es vulnerable o no. Vulnerable es decir que puede sufrir un daño, ¿no? Que se puede caer, como sucedió esto en México. No nos hemos preocupado, pero ya vamos a comenzar a trabajar en esto. Y realmente se comenzó a trabajar este tema. Tal es así que si ustedes encuentran literatura, van a encontrar vulnerabilidad de hospitales. Entonces, vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad desde el punto de administrativo, ¿sí? Después, el hospital es seguro cuando protege su inversión que tiene en equipos, en mobiliario y en materiales que están en este establecimiento de salud. Porque definitivamente, si el hospital cae, está de más decirlo, ¿no? Es lógico, los equipos y el mobiliario también se va a dañar. Y tercero, el hospital es seguro cuando hay protección de la función para mantener o mejorar la producción de los servicios. Se protege la función, el hospital tiene que seguir funcionando, decíamos hace un momento. De tal manera, por eso dice, se protege la función para mantener o mejorar su producción de servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. O sea, tres variables. La vida de personal, pacientes y visitantes, la inversión que tiene en equipo inmobiliario y la protección de la función. ¿Para qué? Para que pueda seguir trabajando. Creo que eso queda bastante claro. ¿Sí? ¿O me equivoco? Nadia, ¿sí? ¿Sí? Sí, para todo claro. Seguimos. ¿Qué condiciones debe reunir un hospital seguro? Y acá, de repente, un poco ampliamos lo que hemos dicho, protección de la vida. La edificación del establecimiento de salud es capaz de mantenerse en pie y resistir con daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad. Tampoco podemos decir que no puede pasar nada. Sí puede pasar algo, pero puede ser desde un punto de vista arquitectónico, que no va a dañar la estructura física del hospital. Entonces, ¿se pueden romper lunas? Sí, pero para eso ya se han hecho fenómenos de mitigación. Las lunas en los hospitales
hospitales no deben ser lunas así nomás, sino prácticamente tienen que ser lunas especiales para que no se puedan romper. Y no hablemos solamente de los hospitales, ¿no? También en las casas, para que estas lunas no se puedan romper en el caso de un sismo. Segundo, hemos hablado de la protección de la inversión. Y dice, las instalaciones y los equipos del establecimiento de salud son capaces de comportarse de tal forma que sufren daños mínimos y continúan operativos frente a fenómenos destructivos de gran intensidad. Los equipos continúan funcionando. Y en eso de los equipos, tendríamos que decir esto, y eso se habla cuando se habla de vulnerabilidad, o ahora ya se habla, ya no el término vulnerabilidad, sino de seguridad hospitalaria. Entonces se dice, primeramente hay que fijar los equipos. Si los equipos no están fijos, entonces se van a, puede rodar, pueden caerse, ¿no? Pueden caerse y definitivamente habría problemas, ¿sí? Y comenzaremos diciendo, y vamos a poner un ejemplo muy, estoy en clase, y vamos a poner, digamos, un ejemplo. Ni siquiera vamos a hablar de un equipo médico, vamos a hablar de una computadora. ¿Qué pasa si esa computadora no está fija? Se viene al suelo y perdemos la computadora. ¿Qué pasa con los ventiladores en UCI? Si no están fijos, se van a desconectar. Y entonces el problema no solamente va a ser de los ventiladores, sino al desconectarse, definitivamente se van a desconectarse también el equipo del paciente. Y va a resultar dañado el equipo y eso puede originar la muerte del paciente. Tercero, dice la protección de la función. El establecimiento de salud es capaz de mantener o mejorar, ya hemos dicho, su producción de servicios de salud como parte de la red a la que pertenece. Y cuando nace este término vamos a ver cómo nace este término de hospitales seguros y qué cosas se hace a nivel internacional y nacional respecto a este tema. Creo que hasta acá todo está claro, o hay alguna pregunta que tendríamos que aclarar o algún comentario que ustedes conozcan algo y quisieran comentar además. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, pregunta? Seguimos. Le decimos que del 18 al 22 de enero del 2005, o sea, hace 15 años, se aprueba el término de hospital seguro como indicador global de reducción del riesgo para el sector salud. Y en ese momento, en esa conferencia, que creo que lo vemos más adelante, dice, al año 2015, estamos en el 2020, ya pasamos el 2015, todos los hospitales nuevos serán seguros y se trabajará en la infraestructura existente. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hospitales que se han construido después del 2005 y antes del 2015 tienen que ya ser seguros. Ya su estructura, y cuando me refiero a la estructura no me estoy refiriendo en sí a todo el hospital, sino me estoy refiriendo a la estructura, a las columnas, a las vigas, a los cimientos. Su estructura no puede caerse, ¿sí? Y también dice, se trabajará sobre la infraestructura existente. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los hospitales que ya se construyeron antes de, y tenemos hospitales, el Hospital 2 de Mayo, tiene más de 100 años, el hospital de Trujillo, hay un hospital Afor, me parece que tiene como 160, 170 años. Entonces, ¿qué cosa dice? ¿Qué quiere decir esto? Entonces se trabajará sobre el ya existente. Entonces se harán proyectos y se harán reconstrucciones, ¿no? En cuanto a la estructura, para volver esa estructura que sí podía caerse en el caso de un sismo, volverla segura. Frente a esto de hospitales seguros, y acá está el antecedente. Vamos a ver primero el antecedente. Dice de que no lo tenemos, pero fue en el 2005 que hubo
fue en el 2005 que hubo la reunión que nosotros hemos mencionado. Entonces, como consecuencia de esto, que fue una reunión en Japón, en Kobe, en Japón, en el 2005, entonces se comenzó a trabajar estas políticas de hospitales seguros, se trabajó en el Ecuador, se trabajó en Guatemala y en el centro ustedes ven que también en el Perú se trabajó la Política Nacional de Hospitales Seguros, que fue aprobado mediante un decreto supremo en el 2010. Dice, el Perú, en el marco de la reunión de ministros de salud de Latinoamérica y el Caribe y la 45 reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, asumió el compromiso de implementar en su red de servicios de salud la Política Nacional de Hospitales Seguros, posteriormente aprobada en el Comité Andino para la Prevención y Atención de los Desastres. Entonces, hay toda una política, y que también decía que al 2015 todos los hospitales a nivel nacional tenían que ser seguros. Política Nacional de Hospitales Seguros está aprobada con Decreto Supremo 009-2010, Salud. Y esa política dice, ya no se pueden seguir construyendo hospitales inseguros, hospitales que tengan que obligar a la evacuación de sus pacientes en un momento de un sismo. Hablamos, ¿por qué de sismo? ¿Por qué tanto me fijo en sismos y no en inundaciones? Porque es, digamos, el evento más frecuente en nuestro país. Y la otra cosa, como desde el día lunes, no nos avisa. En cambio, un fenómeno del Niño sí ya decimos. Estamos viendo que calentamiento de las aguas del mar, que ha pasado un periodo, que estos fenómenos del Niño son de naturaleza cíclicos, o sea que cada cierto tiempo lo vamos a tener. Entonces podemos hacer ¿qué cosa? Podemos hacer acciones de Prevención, doctora. De prevención, mitigación. Sí, entonces, en cambio, por ejemplo, un sismo no sabemos, podemos estar ahorita en la clase y Dios no lo permita, puede haber un terremoto, ¿no? Entonces, no nos avisa, decíamos. Y para ver si esos hospitales son seguros, porque ¿cómo sé yo si el hospital es seguro? Entonces, tenemos lo que se denomina la evaluación de la seguridad y vamos a ver de qué se trata. Dice, la evaluación de hospitales seguros tiene como objetivo asignar prioridad al fortalecimiento de la seguridad integral en los hospitales existentes y en la construcción de los hospitales nuevos para asegurar su eficiente funcionamiento durante un desastre. O sea, si se va a construir hospitales nuevos, ya se tiene que ir con las últimas normas sismoresistentes, ¿sí? Esas normas sismoresistentes, desde luego, no las da salud, ¿no? Pero salud, ¿qué cosa es lo que va a decir? Salud va a decir, necesito arquitectónicamente esto, es lo que dice salud, ¿sí? La parte de estructura, como le digo, no vayan a pensar que eso lo normamos nosotros como Ministerio de Salud. Evaluación de hospitales seguros. Y entonces la Organización Panamericana de la Salud ha trabajado este tema y ha creado lo que se denomina el Índice de Seguridad Hospitalaria. ¿Y cómo lo definimos? Y ustedes lo pueden encontrar si buscan en Google, Índice de Seguridad Hospitalaria. Dice, es una herramienta de evaluación rápida, confiable, de bajo costo, que proporciona una idea inmediata de la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en caso de desastres, o sea, que sea seguro. Y hace un momento yo les mencioné que a propósito del terremoto de México se hablaba de vulnerabilidad. Entonces el hospital es vulnerable, decía, vulnerable desde el punto de vista arquitectónico, vulnerable desde el punto de vista estructural o vulnerable desde el punto de vista administrativo. Acá no, acá diremos ya no vulnerable, sino el hospital es seguro desde el punto de vista de arquitectura. Y cuando hablamos de arquitectura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las ventanas,
Estamos hablando de las puertas, podemos estar hablando de los techos, podemos estar hablando de las marquesinas, o sea, lo que se pone, los adornos, si se quiere, afuera. Eso es la parte arquitectónica. Podemos estar hablando también de los muros, ¿no? Hablamos arquitectónica, hablamos de los pisos, hablamos de los techos. Y cuando hablamos de las estructuras, estamos hablando de los cimientos, ¿verdad? De los cimientos, de las vigas. Y dice, no reemplaza a los detallados y costosos estudios de vulnerabilidad. Miren, sin embargo, y debido a que es barato y fácil de aplicar, que el índice de seguridad hospitalaria es un primer paso importante para los países a fin de priorizar las inversiones para el mejoramiento de la seguridad hospitalaria. Y entonces, esto es, digamos, como si fuera un cuestionario, no lo he traído, ustedes lo pueden revisar. Entonces dice, ¿qué vamos a evaluar? Primeramente se comienza a evaluar desde dónde está situado, dónde está localizado el hospital. Y bueno, también hay que pensar cuando se va a construir un hospital las características que tiene el suelo donde se va a construir. Tiene que ser un suelo que no sea arsenoso, que no sea un suelo que fácilmente una edificación se pueda caer. Y si es que se construyera en un tipo de ese suelo, tiene que tomarse medidas especiales en cuanto a las estructuras que estamos comentando. Entonces, tiene un cuestionario, primeramente dónde está ubicado, cuántas camas tiene, con qué colinda, digamos esto, si es que no hay cercano algo que también pueda producir vulnerabilidad, no solamente en caso de un sismo, sino, por ejemplo, podemos hablar de la cercanía que hubiera de una estación de un grifo frente a un hospital, puede haber un incendio en el grifo, también puede producir tremendo problema a nivel del hospital, ¿sí? Y entonces se habla de la localización, después viene un segundo tema donde se evalúa toda la parte arquitectónica, toda esa parte arquitectónica, la primera parte, ¿pueden realizar los médicos? ¿Pueden hacerlo? Sí lo pueden hacer, ¿no? Generalmente las personas que evalúan la seguridad o que evalúan la vulnerabilidad también, no es un médico, ni es un ingeniero, ni es un arquitecto, son equipos conformados por médicos, por ingenieros de las diferentes especialidades, por arquitectos, ¿no? Entonces, se responde a todo ese cuestionario, después ya viene evaluar la parte arquitectónica, lo que yo les he dicho, de las puertas, las ventanas, los techos, los pisos, de todo el establecimiento, ¿no? Por partes y uno va poniendo. Ahí el arquitecto puede estar acompañado de un personal de salud, ya no es médico o una enfermera, sí puede estar acompañado. Y después viene la parte organizativa. Y la parte organizativa yo diría que es más tema de evaluar del profesional de la salud. La clase pasada uno de sus compañeros me preguntó y me habló de los planes frente a desastres. Entonces esos planes tienen que existir en los hospitales. Y esos planes tienen que decir, una cosa muy simple. Si hubiera un día, hoy día que estamos un día miércoles, ¿quiénes van a venir a reforzar el equipo de guardia del hospital? ¿Quiénes? Entonces se tendrá que decir, no sé, los cirujanos de apellido A a la B, o quiénes van a venir. Entonces prácticamente incluso ya están armados los equipos de guardia. Segundo, tiene que ver que existan estos planes de prevención a nivel de los hospitales, tiene que ver que exista lo que ya hemos dicho, que haya cisternas, que existan tanques elevados, primeramente una cisterna para todo el hospital, tanques elevados para todo el hospital, pero priorizando las áreas críticas, centro quirúrgico, emergencia y cuidados intensivos. Tiene que haber el sistema de agua que esté funcionando, el sistema de comunicaciones un poquito que no se puede controlar porque es un poco más externo, y incluso hablamos, tiene que haber alimentos, ¿no? Entonces, todo eso es la seguridad desde el punto de vista administrativo, que sí puede ser evaluada y que también está en un cuestionario, puede ser evaluada netamente por profesión de la salud. Y entonces, como resultado de esos tres tipos de evaluación, estructural, arquitectónica y administrativa, entonces prácticamente se coloca en un programa, y el mismo programa nos va a decir si el hospital es seguro, será A, poco seguro B, el resultado será B, y inseguro será C.
Y si nosotros tenemos un hospital inseguro, entonces inmediatamente, que ha sido catalogado como C, inmediatamente que tenemos que comenzar a... ¿Y dónde está el problema que existe para que este hospital sea inseguro? Que lo tenemos de repente en la edificación, ¿qué cosa? En la edificación de hospitalización. No hay buenas columnas, no hay buenas estructuras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reforzar esa hospitalización. Si es en área crítica, con mayor razón. Y definitivamente, y tendríamos que decir las cosas como son, a raíz de la política de hospitales seguros en el año 2010, hubo mucho dinero, millones de soles, millones, para trabajar este tema. Se evaluaron todos los hospitales de Lima, grandes consultorías, con equipos técnicos, como ya les he dicho, conformados con esas personas, estadísticos, gente de cómputo. Se evaluaron y se vio que no teníamos, por lo menos en Lima, ningún hospital seguro. Entonces, como consecuencia de eso, si no tenemos, ¿qué hemos dicho que teníamos que hacer? Teníamos que trabajar en el reforzamiento de los hospitales. Pero lamentablemente, los equipos de gestión de la política van cambiando, como lo que ha sucedido, por ejemplo, lamentablemente en política el día de ayer, ¿no? Y las cosas se van quedando y otra vez comenzamos a trabajar de nuevo y se han perdido los millones de solamente en hacer estudios. ¿Algún hospital se ha reforzado? Ningún hospital. El Ministerio de Salud se evaluaron del 99% de hospitales a nivel nacional. Salud evaluó el 100%. Tenemos un ejemplo bastante claro. Salud, acá en Lima, dijo que el hospital de emergencia que está en Grau era completamente inseguro. Por lo tanto, no se podía forzar, sino se tenía que botar el hospital y construir un hospital de nuevo. Consiguieron el terreno, no sé si hasta ahora lo tendrán el terreno, consiguieron terreno para reubicar el hospital, para reubicar un poco el hospital y poder botar el hospital. Y como decimos en estos ahora altamente inseguro, sigue funcionando en la avenida Grau. Para poner un ejemplo. Y esto ha sucedido, como les digo, a nivel nacional. Y hay grandes estudios. Viene otro gobierno, nuevamente se comenzaban los estudios y ahí iban quedando. Lamentablemente hasta ahora no ha pasado nada. Como conclusiones decimos de lo que estábamos hablando que el desarrollo de instrumentos simplificados comunes como el índice de seguridad hospitalaria ha posibilitado que en un corto tiempo más de 50 países de 5 continentes hayan evaluado la seguridad de cientos de hospitales frente a los desastres. Entre ellos estamos nosotros como país. La aplicación del índice de seguridad ha resultado beneficioso para el fortalecimiento de la red de servicios de salud y para la elaboración de planes de respuesta a desastres en el sector salud. Entonces, hasta ahí me quedo en cuanto a lo que es seguridad hospitalaria. Pero también tendría que decirles que en el año, me parece que es en el año 2013, 2011, no estoy muy segura, también la Organización Panamericana de la Salud dijo, no solamente vamos a evaluar hospitales. Y voy a mostrar un gran error que se comete a veces, ¿no? Quieren aplicar este índice de seguridad hospitalaria para establecimientos de primer nivel, para puestos y para centros, y definitivamente no es aplicable. Entonces, por este error que se comete, que se ha cometido no solamente, que se está cometiendo acá en el Perú, sino también en otros países, la Organización Panamericana de la Salud también diseñó un aplicativo, una herramienta de seguridad para establecimientos de primer nivel que definitivamente tanto la evaluación estructural, no estructural, que la arquitectónica y la administrativa son completamente diferentes. Y ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar en internet. Y la otra cosa, definitivamente, es poder mejorar un establecimiento de primer nivel es mucho más fácil que
que los de segundo o tercer nivel, o sea, si es que hablamos de hospitales. Acá en el Perú puedo decir que no ha habido en ningún momento la aplicación de este índice de seguridad en establecimientos de primer nivel. Las políticas de hospitales seguros, o todo lo de hospitales seguros, que hubo la reunión que les digo en Kobe en el año 2005, en Kobe, Japón. ¿Por qué en Kobe? Porque ahí ha habido grandes terremotos, ¿no? Y que iba hasta el 2015, ya terminó. Y definitivamente tuvo que ser reemplazada por lo que ustedes están viendo acá, lo que se denomina el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres del 2015 al 2030. Miren, ya es en el 2020, ya pasaron 5 años. Y vamos a ver qué dice esto. Dice, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030 fue aprobado en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo del 2015 en Sendai, Miyagi, Japón. En esta reunión y este tema, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres de 2015 al 2030, se consideraron 7 metas mundiales que se tenía que cubrir, ¿no? Y definitivamente acá ya pasan a otro tema, como lo vamos a ir viendo, no como lo que hubo en el 2005 de hospitales seguros, que simplemente iba a la parte de infraestructura, a la parte de equipamiento, a la parte organizativa del hospital. Acá se hablan de otros temas. ¿Por qué? Porque se entiende que ya el problema de la infraestructura física ya ha sido superado, que ya estamos trabajando con hospitales seguros, hospitales que no se pueden caer o que no pueden dejar de funcionar ni por un sismo ni por una inundación, digamos, cuando esto exista. Tienen que seguir atendiendo, y hemos dicho, para proteger la vida de los pacientes, para proteger los equipos y para proteger el funcionamiento. Y van a ver cómo estas 7 metas que se han considerado en el marco de Sendai ya abarcan otros temas, y los vamos a ver. Dice que son a reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para el 2030 y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al periodo 2005 al 2015. De esta manera, acá en el Perú no se ha hecho absolutamente nada. Segundo, B. Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para el 2030 y lograr reducir la mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al 2005 del periodo 2005-2015. Entonces, por lo menos acá vemos, estamos hablando de la mortalidad. C. Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto, PIB, mundial para el 2030. D. Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para el 2030. Y entonces creo que hemos visto ya las infraestructuras vitales, ¿no? Y como lo habíamos comentado, son las instalaciones de salud y las instituciones educativas. Y que no se debe interrumpir tampoco los servicios básicos. Estamos hablando de agua, de desagüe, de luz. E. Incrementar considerablemente el número de países que cuenten con estrategias de reducción de riesgo a desastres a nivel nacional y a nivel local para el 2020. F. Mejorar considerablemente
la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible para que completen las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente marco para el 2030. G. Incrementar considerablemente la disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana, amenazas múltiples y a la información y las evaluaciones sobre el riesgo de los desastres transmitidos a las personas en el año 2030. O sea, son, digamos, todos estos puntos que están considerados de la A a la G en el marco descendente, ¿no? La reducción por los desastres. Y como ven, ya acá no se toca la parte de infraestructura física porque se supone que ya se trabajó hasta el 2015, ya se cerró este tema de la infraestructura física, ya tenemos hospitales seguros, entonces ahora tenemos que ver qué otras medidas tenemos que tomar para evitar la muerte por los desastres y evitar también que se pierda, digamos, se pierda la parte económica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Todo claro. Ya. Me parece que esa sería, si no me equivoco, nuestra última transparencia en relación a lo que es gestión de riesgo frente a los desastres. ¿Quedó todo claro? ¿Quedó todo claro? ¿No hay preguntas?